Hola hermanos, Dios les bendiga. Hoy hablaremos sobre un tema que a veces nos resulta un poco complejo de comprender, sobre el temor de Dios. ¿Temor de Dios? O sea, que debemos tenerle miedo a Dios. Ah, ya sé. Dios puede condenarnos y enviarnos al infierno. Uy, qué miedo. No, ese no es el temor de Dios. Eso es miedo, pavor, el nombre que le quieran dar. Para comenzar, el temor de Dios es un don del Espíritu Santo. Eso significa que Dios nos lo da como regalo especial para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Así lo expresa el profeta Isaías cuando afirma que el Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de consejo, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de fortaleza, espíritu de ciencia y espíritu de temor de Dios. La experiencia del cristiano es una experiencia de amor. Dios no quiere que nos acerquemos a Él llenos de pavor, de miedo, de un temor que no es el temor de Dios. Entonces, ¿en qué consiste ese temor? En que nosotros aprendamos a reconocer la grandeza de Dios, que es un Dios trascendente, que es un Dios omnipotente, que es un Dios omnipresente, que es un Dios que nos ama y al cual nosotros le debemos respeto. Por lo que el temor de Dios lo podemos asumir como un gran respeto que tenemos nosotros hacia Dios. Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi amigo, Él es mi hermano. Pero esta confianza que tenemos hacia Dios no nos debe llevar a irrespetarlo. Al hablar del temor de Dios nos podemos referir a dos acepciones fundamentales. La primera, un temor filial y la segunda, un temor servil. Al hablar del temor filial nos referimos a ese respeto que le tenemos a Dios, es decir, aquello que nos mueve dentro, que no es por miedo sino por amor, y eso nos conduce a tomar actitudes que vayan en favor del bien y nos permitan rechazar el mal. Es decir, hacemos las cosas no por temor al infierno, no por temor a condenarnos, no por temor y un miedo atroz a Dios, sino porque le amamos, y porque le amamos entonces buscamos respetarle, pues buscamos hacer las cosas según el parecer de Dios. Es el temor que tuvieron los santos y es el temor que les llevó a vivir una vida recta conforme a la voluntad de Dios. Existe también el temor a Dios de manera servil. Esto significa tenerle respeto a Dios, pero por miedo a la condenación. Si bien evita caer en pecado, pero teniéndole miedo a Dios. Este tipo de temor debe ser sustituido por un temor filial, es decir, no hacer las cosas por miedo, sino hacerlas por amor a Dios. Uno de los principales ejemplos acerca de ese temor filial es el mismo Cristo, quien en el Getsemaní, a pesar de que sentía miedo, a pesar de que sentía desesperación, a pesar de que un gran dolor invadía su alma, sintió un temor de Dios, pero no un temor en el cual rechazaba la voluntad de Dios y hacía las cosas porque no quería ser apartado de su amor. Al contrario, un temor que le llevó a cumplir y hacer la voluntad del Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Expresando así sumisión y obediencia a la voluntad de Dios, aún en su momento de mayor debilidad. Esto, don de temor de Dios, nos empuja a abrir el corazón y a vivir según los mandamientos. ¿Y qué sucede cuando faltamos al temor de Dios? Nada nos frena a hacer lo que no es grato ante los ojos de Dios. Incluso hacemos chistes indecentes o en contra de las cosas sagradas. Banalizamos a Dios, pecamos deliberadamente, no nos importa el sacrificio de Jesús en la cruz. No le demostramos nuestro amor, ofendemos a nuestros hermanos, le faltamos a los mandamientos. En cambio, si permitimos que Dios obre en nuestras vidas, movidos por este don del temor de Dios, seremos capaces de hacer siempre la voluntad de Dios. Y si por debilidad humana caemos, este mismo temor de Dios nos permitirá tener ese dolor en el corazón que nos conducirá a reconciliarnos con Él a través del sacramento de la confesión y poder hacer todas las cosas siempre buscando el bien de nuestros hermanos y la glorificación del Señor. Nos conduce a amar a Dios, a buscar el bien de los demás, a orar rectamente, no para que nos vean a nosotros, sino todo para la gloria de Dios. Pidámosle a Él que nos conceda siempre practicar ese don para poder alcanzar nuestra felicidad. Y hacer siempre su voluntad. Dios les bendiga.